Uno. Muy buenas noches, estimada comunidad de CKJJ San Marcos. El día de hoy nos encontramos en la segunda sesión de este interesante taller respecto a extinción de obligaciones. Hoy vamos a ver el tema de cálculo de intereses. Para tal sentido, hemos traído a nuestro expositor, que es André Gonzalo Guardí López, el cual es estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin mayor detalles, vamos a entrar a la exposición de hoy día. André, te dejo la palabra. Ok, muchas gracias por eso. Y muy buenas noches con todos y bienvenidos al segundo módulo del taller de Derecho de las Obligaciones, desarrollado con respecto, como dice ya mencionado, la extinción de las obligaciones. En el día de hoy aprenderemos a calcular los intereses provenientes de estos vínculos jurídicos y algunos conceptos anexos a estos. ¿Ok? Vale. Por lo que comenzaremos explicando el concepto integral del pago de interés, así como la presentación del postulado académico de las mismas obligaciones y la naturaleza que estos comprenden, así como los elementos que la componen y los alcances que estos mismos tienen. También agregando dos teorías extras que se presentan y dan como una pequeña resolución a los problemas cotidianos que dan dentro de la práctica nacional, siendo el nominalismo y el valorismo introducidos en el Código Civil, y culminaríamos con la aplicación de un caso práctico para así ver cómo se daría en el desarrollo normal. ¿Ok? Bueno, en un principio tenemos que aclarar una serie de conceptos parcialmente erróneos que se presentan en la realidad de hoy como si fueran verdades absolutas. En primero destacamos que, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, los intereses no son una institución restringida a los derechos reales. Negando de esta forma la idea de que se tiene de que estos intereses en realidad son frutos, puesto que principalmente un fruto se sobreentiende de que es homologado a un provecho obtenido por unos bienes, destaca de que estos mismos bienes no se alteran respecto a su sustancia, es decir, que no ostentan este carácter de consumibles en un sentido amplio. Muy por el contrario, que la idea del interés es un resultado agregado, si se quisiera decir, por el consumo de un bien en su totalidad, es decir, que por su propia naturaleza de ambas instituciones, las cuales son repelentes entre sí, no es posible homologar estos dos conceptos como si fueran unos, ya que uno se concentra en algo eterno, como un fruto, y en otro sería algo consumible, como un interés. En segundo punto, reconocemos que un interés es un ente que tiene predominantemente una naturaleza económica. En contraste con los determinados aspectos jurídicos, pues si intentamos analizarlos, esto se implicaría dentro del derecho, simplemente en función de estos intereses, únicamente la validez de la relación obligatoria, también tenemos la capacidad de las partes, los medios de defensa de los ambos sujetos, puede ser en parte pasiva como parte activa, la ilicitud del monto, las unidades preestablecidas que son restringidas por ley y también por las partes, cómo se realiza el pago y las funciones que éste conlleva. Pero los intereses ostentan un concepto de mayor amplitud, estando relacionados a principios sociales en algunos casos, también a fenómenos académicos y culturales, y por supuesto a conceptos supraeconómicos. ¿Ok? Aclarados y refutados estas dos ideas erróneas, comúnmente presentadas por un gran sector social y académico, tenemos que advertir que un interés nace solo de un tipo de contrato, y estos son los contratos mutuos, o también llamados por algunos como préstamos de bienes consumibles, ya que estos versan en su propia naturaleza. ¿Ok? A diferencia de cualquier otro tipo de contrato, estos no se presuponen, por así decirlo, como si fuera un contrato de compra-venta o un servicio de alquiler, no se entiende de que obligatoriamente nace un interés de dicho servicio o dicho bien entregado. Otro concepto destacable es que en su clasificación con respecto a su origen, estos pueden ser convencionales o nacidos por un pacto, ya sea dado por las partes, en uso de la libertad contractual que éstas poseen, o sean legales, que se producen por la existencia de un mandato legal, como sucede cuando se aplican los contratos mutuos, y también se hace una clasificación ya más académica, dependiendo de la naturaleza o circunstancias en cómo esto se produce, respecto tanto al principio de oportunidad, que pueden ser compensatorios o moratorios, destacando que la existencia de uno no presupone o no excluye al siguiente, por lo que se debe observarse como dos aspectos sucesivos que responden a, ¿cómo decirlo?, diferentes cuestiones
pero están ligados a una misma relación obligatoria, es decir, que son secuenciales con respecto al tiempo. Una duda que naturalmente se produce en estas prácticas jurídicas son los efectos que se producen en las relaciones con monedas extranjeras. Y por ende también se debería entenderse que también se da este mismo problema en las monedas nacionales. Y estas versan en que si normativamente se justifica la existencia de intereses en obligaciones de este tipo, a lo cual se entiende que en una aplicación de los principios legales para las obligaciones facultativas, que presuponen que lo accesorio sigue a la suerte de lo principal, al establecer una relación obligacional de carácter de bien consumible, por así decirlo, como en el caso del dinero, se estaría abarcando bajo el concepto de los contratos mutuos, en un sentido muy amplio, y por ende cabría la posibilidad de establecer un interés legal en dichas relaciones de lo que se refiere a ser una moneda extranjera, estando ligados así a los términos pactados, es decir, a los topes mínimos y máximos que se puede establecer mediante unas fluctuaciones que más adelante se verán explicadas. Y por último, en relación a la idea de la concatenación a lo secundario y lo principal, estos intereses se pueden aplicar tanto a las deudas pecuniarias, es decir, a las que ya poseen un valor fijado por las partes antes del inicio del plazo de exigencia y la posibilidad de realización de la conducta, así como en las deudas no pecuniarias, que básicamente son en su contraste una situación donde la cantidad de dinero no está siendo determinada y por consiguiente está sujeta a unas conciliaciones y o sentencias vía judicial de forma anexa, ya que se deben de tratarse como lo son, que son bienes de duración efímera y son susceptibles a una aplicación de teorías completamente nominalistas y valoristas como se van a ver más adelante. Por otro lado, aquí en pantalla, en un segundo punto, en ese marco teórico, tenemos la presentación de lo que se refiere a ser un postulado. Y a pesar de lo complejo e intimidante que se vea a primera vista, a lo que irónico no es una presentación matemática, por así decirlo, sino que en contrario es una abreviación lingüística de un párrafo preestablecido con el objeto de no enviar ningún dato pertinente y o esencial, por así decirlo. Es decir, que en esta serie de simbolismos no es más que un texto, el cual se lee de la siguiente forma. Veamos, se dice que el capital es susceptible a los intereses, es decir, a la tasa de intereses compensatorios dada de forma anual y a su respectiva variación desarrollada en el mismo lapso, por así decirlo, en un cada año, y al mismo tiempo se tiene que ver que ahí existe un gasto capitalizado que abarca los indeterminados conceptos que se presentan en cada relación y que se producen del mantenimiento de una cuenta bancaria o el aseguramiento de un dinero, por así decirlo. Asimismo, se menciona también la tasa de interés moratorio, dada de forma mensual, los meses que se pueden incurrir en mora en un caso concreto o en un caso práctico académico, y todo el desarrollo sobre ese tiempo se llama periodo, que abarca desde el inicio hasta la fecha de cumplimiento de la deuda, y por así decirlo, que tiene que ver mucho más con el cálculo de los intereses. Y por último, los pagos parciales, que son producidos en el tiempo total o que son las amortizaciones que se incurren en las partes. ¿Ok? Eso es básicamente lo que se quiere mostrar en el postulado. Pero ahora vamos a ver con mayor atendimiento cada uno de los elementos que lo componen. En los primeros elementos tenemos al capital, representado por la letra K dentro del postulado, debido a su definición económica en inglés. Y este es el monto que se nos es prestado en un principio, y también es la cantidad referencial de los cálculos a desarrollar, aclarándose que en la vida cotidiana se tiene que este monto puede disminuirse gracias a una amortización bien dada o aumentarse por una capitalización del interés, y esto afectará el cálculo, pero únicamente a partir del año 2 en adelante, por así decirlo, o en el tiempo donde se haya establecido esta variación dentro del capital inicial. ¿Ok? En un segundo término tenemos la llamada tasa de interés compensatorio anual. Para esto debemos remitirnos a una definición establecida legislativamente en el decreto 295, en el artículo 1242, que se menciona que es una institución constituida por el uso de un bien por la parte deudora o pasiva en favor del dueño, que cesa en su actividad sobre el mismo, gracias a un pacto completamente lícito. Es decir, que se crea en favor de una expectativa económica no concretada, pero que es posible ser realizada por la parte acreedora, siempre y cuando no hubiere prestado dicho bien o dicho dinero
y se fundamenta en esta palabra de hubiera hecho, por así decirlo, mientras que se ejecuta por una parte deudora en la idea de lo que recibe la posesión del bien, y este bien hace que lucre y por lo tanto se justificaría esta tasa de interés compensatoria anual. En cuanto a la variación de la TICA, o la tasa de interés compensatoria explicada, entre los diferentes fundamentos que se desarrollan en su favor, destaco el que se relaciona hacia una visión ya más de la teoría del valor. En cuanto a su capacidad adquisitiva de un monto específico, con el tiempo puede empezar a deteriorarse y disminuirse, por así decirlo, estando con mayor presencia en sistemas económicos como el de nosotros, los cuales se justificaría un aumento de interés respecto al capital. Por otro lado, también hago mención de la idea que hago mención de la idea de que esta ficción se produce para justificar, por así decirlo, y establecer una ganancia para la parte acreedora, ya que de no producirse un aumento en sus arcas patrimoniales de carácter significativo, no cabría así una forma de diferenciar entre una parte acreedora y una parte deudora, según esta teoría. Por otro lado, los gastos capitalizados, también llamados gastos propios del capital o inherentes a él, son todas aquellas acciones, como punto 3, que se presentan como un egreso monetario y son estrictamente producidas por la salvaguarda de una deuda o del dinero, como puede ser el pago de un depósito, el mantenimiento de una cuenta o el pago a una tercera persona, entre otras. Antes de continuar, estos conceptos presentados hasta el momento, es decir, los tres primeros, están dentro del espacio temporal de un plazo predeterminado. Y este plazo predeterminado es nada más que el periodo. Empero, de existir mora, el gasto capitalizado continuará computándose dentro del periodo de la mora y al mismo tiempo se empezará a computar dentro del periodo normal. Esto será explicado más en el caso práctico. ¿Ok? Como un quinto concepto, tenemos que la tasa de interés moratoria, ¿ok? La cual se produce de una forma mensual mayormente en los casos prácticos y académicos, se requiere a una función de subsanación de un término de indemnización con respecto a este retraso que está generándose en el cumplimiento de esta ejecución o de la realización de la conducta ya pactada. Y esto es nada más y nada menos que cuando se incurre en mora. Y con respecto al sexto punto, la mora es nada más y nada menos que el tiempo que se produce después de quebrantado el principio de oportunidad hasta el inicio de su cálculo o cumplimiento, mal llamado cumplimiento, clave decir. Es decir, que si tenemos un pequeño ejemplo, si tenemos que pagar un cierto dinero en el mes de enero del 2020, empero tras un juicio presentado en nuestra contra, la sentencia resulta que debemos de pagar en abril de 2023, tendríamos que contabilizar desde el tiempo de enero del año 20 hasta abril del 23 como un tiempo susceptible no al periodo, sino a la mora y por ende a su tasa de interés mensual, estando completamente alejado de los tasas de interés compensatorio dados en un inicio. ¿Ok? Y en cuanto al periodo, o más que nada el plazo pactado para la ejecución del contrato, es usualmente homologado o presentado como si fuera el principio de oportunidad, la cual toma una importancia en todos los aspectos temporales que sean cuantificables de interés legal e interés de las partes, como puede ser años, meses y días, para establecer una computabilización y una contabilización más eficaz. Y por último, tenemos al llamado pago parcial. Algunas veces también es conocido como amortización. Y esta es una aportación que se cumple o se da hacia una deuda, por así decirlo. Demuestra directamente un animus solvendi, a pesar de que como no se encuentre como una única acción y no se satisface una totalidad en la obligación, es decir, que digamos que debemos $100, pero por 10 meses empezamos a pagar cada día puntualmente $100, se entendería que todas estas acciones estarían abarcadas bajo el principio de integridad, haciendo que todas son parte de una misma, a pesar de tener lapsos de realización de cada una de ellas de aproximadamente un mes. Un punto clave dentro de estos pagos parciales es que una aportación minúscula en un carácter económico que no satisface ni siquiera ni los intereses que se producen en dicho año, gracias a la tasa de interés compensatorio anual, establecerían directamente un aumento en el capital.
y una amortización mucho mayor que logre finiquitar tanto los intereses como los gastos presentados en dicho año y gastos acarreados de anteriores años, puede llegar hasta producirse una disminución en el capital siempre y cuando quedase, por así decirlo, un rezago de esta pequeña amortización dada con el fin de que pueda elevarse a nivel de capital. ¿Ok? Esto va a ser explicado también más adelante en el mismo ejemplo. Y para lo cual pasaremos ahora sí a las teorías que son anexas a este cálculo de intereses, como que tiene que ser el nominalismo y el valorismo. En el principio tenemos que es un concepto dando de interés vital para este taller que se aplica directamente en las obligaciones dinerarias, cuya tesis principal se destaca en que es una aplicación completamente lingüística, como una solución a la interrogante del principio de integridad, y al mismo tiempo se desliga de esta diferencia entre integridad e identidad. Es decir, que se aplicaría de una forma directa al monto pactado, aunque es una premisa simple y una solución no muy compleja, como pueden ver, ya que simplemente si quisiéramos saber cuánto tendríamos que pagar, sería revisar el monto pactado. Esta presenta una serie de, por así decirlo, disconformidades con respecto a la realidad nacional. En principio se relaciona con los efectos económicos que se producen tanto por la política, relaciones internacionales, situaciones internas. Esto en resumen se transcribe a nivel económico como un clima, ¿vale? Que por efectos de las ciencias económicas produce que el poder adquisitivo de nuestra moneda disminuya. Es decir, que podríamos decir con un ejemplo muy común, es que con 5 soles antes podíamos comprar 5 bienes diferentes. Y ahora únicamente podemos comprar solamente uno de esos 5 bienes. Y esto se expresa o se ve en mayor importancia en deudas de carácter dineraria, ya que si bien deberíamos de pagar 5.000 soles, en un ejemplo muy concreto, celebrado en un tiempo X, y cuando este tiempo se cumple, digamos en el tiempo Y, unos 2, 3 años más, estos 5.000 soles no valen absolutamente nada o simplemente representan una parte minúscula del bien anteriormente entregado, de lo que significaba o lo que se tenía en cuenta en el tiempo Y o en el tiempo X. Es decir, que hay una disconformidad en cuanto a la equiparación de lo prestado y lo devuelto, gracias a una variación económica llamada inflación, o también puede ser por otros aspectos. Así por esto tenemos a la llamada teoría del valorismo, que se presentó como una solución a este problema, teniendo unas cláusulas de protección en favor del acreedor, que esas actúan con el único fin de atacar estas fluctuaciones de mercado que producen a su vez una excesiva onerosidad en favor de alguna de las partes. Ahora bien, esto es una gran solución, como podemos observar, a los préstamos que tienen un periodo largo de tiempo, como por ejemplo puede ser 10 años a más. Pero también tenemos que dar una serie de reglas para esta pequeña aplicación. En principio, en cuanto a se efectúe una obligación, tiene que darse en la moneda nacional, es decir, en soles. Y el valor que se debe tomar como referencia es del tiempo de vencimiento de la obligación. Dicho en palabras simples, debe retribuirse el valor del monto de dicha fecha y no el monto como unidad lingüística, es decir, el valor pactado dentro del espacio temporal en el que se cumple. Segundo, de forma anexa a la primera regla que acabo de mencionar, es que si ocurriese algún tipo de retraso, se trasladaría el poder de decisión con respecto a cómo se tiene que subsanar este cumplimiento a la parte acreedora. Este posiblemente podría elegir entre si se tomara de referencia al plazo de vencimiento establecido para la obligación o a la fecha en que se cumplió, es decir, a esta ejecución con retraso o a este cumplimiento tardío. En tercer punto, tenemos que en una aplicación de una libertad contractual, las partes pueden tomar como referencia cualquier tipo de índice. Es decir, que se toma como punto de valor objetivo, mutable con el tiempo, obvio está, puede ser a cualquier tipo de aspecto de bien consumible o bien efímero, como tenemos ejemplo a los más comunes, que son el oro, la plata, el petróleo, o si queremos ir normativamente, al propio interés o a la propia fluctuación que fija el Banco Central de Reserva del Perú, como se señala en el propio artículo 1235. Y a su vez también se pueden establecer ciertas restricciones a las fluctuaciones que se realizan. Estas son llamadas topes máximos y topes mínimos. ¿Ok? Y esta pequeña premisa, esta última regla,
soluciona lo que comúnmente se llama como el problema acerca de cómo encontrar el interés adecuado con respecto a la variación en el tiempo. Siendo un breve ejemplo, y como último ejemplo, por así decirlo, para pasar a la ronda práctica, sería el siguiente, para que quede muy bien y en claro. Tenemos como índice de variación a una moneda extranjera, pongámosle que sea el dólar. ¿Vale? Las partes presentaron como tope máximo la fluctuación de 3 soles 50. Y como tope mínimo, dijeron que el monto sea 3 soles. Si al momento de celebrado la relación o la obligación, el dólar estaba a 3 soles 20, entonces a la fecha del cumplimiento se encontrase en 3 soles 70, el reajuste que se debe realizar sería considerando el tope máximo ya pactado entre las partes, es decir, 3 soles 50. Y de igual manera, si es que el valor del dólar disminuyera hasta los 2 soles 70, digamos en un caso extremo, el reajuste que se tiene que establecer sería en el valor mínimo, que sería 3 soles, como bien se había mencionado. Y eso sería básicamente lo que se tiene referido el Banco Central de Reserva con topes máximos y topes mínimos, que causa tanto revuelo en las prácticas normales. ¿Ok? Y como último punto vamos a tocar acerca del caso práctico. Y bueno, explicado estos conceptos previos, pasaremos a hacer un cálculo de un único caso con el fin de que se pueda analizar completamente y teniendo en cuenta a las siguientes reglas que pueden ver en pantalla, como por ejemplo la primera que es el orden de pago, cómo se debe transmitir estas amortizaciones, y es básicamente que en principio se tiene que atacar el interés producido por la tasa de interés compensatoria anual de dicho año. Posteriormente tenemos que atacar los gastos. Ahora, cuando estamos en el año 1, vemos que existe un único gasto. Así que ese sería el subsanable. Pero en el año 2 ocurre de que la amortización no logra satisfacer el gasto del año 1, trasladándose al año 2. Y este gasto se llama básicamente gasto acumulado. Por lo tanto, se establece una jerarquía que cuando se tiene que amortizar los gastos, se tiene que pagar en principio el gasto acumulado en mayor orden por así decirlo, de tiempo. Y posteriormente empezar a pagar los gastos más recientes. Y finalmente, en este último orden de ideas, se tiene que atacar el capital. Y por otro lado, de no lograr satisfacer ni siquiera ni el interés, este se tendría que capitalizar. En palabras simples, capitalizar significa de que se tiene que sumar este interés no pagado al capital del mismo año. Y esta sumatoria no es que desaparezca, sino que se toma como si fuera el capital del año subsiguiente, es decir, del año 2. Ahora bien, vamos a trabajar este pequeño ejercicio con estos datos, como por ejemplo se menciona de que el capital prestado en un inicio, es decir, el año 0 o año 1, 10%, la variación que se establece es la misma, es de un 2, el gasto capitalizado es de un 3%, la tasa de interés moratoria es de un 4%, los meses que se incurren en mora dentro del caso básicamente son 2 con 15 días, el periodo total en que se estaría abarcando esta tasa de interés compensatoria es de 3 años, 5 meses y 10 días, y únicamente se realizaron 2 pagos parciales, de 10.000 y 15.000 soles. ¿Ok? Para lo siguiente, empezaremos a realizarlos en una aplicación diferente, con el fin de que sea un poco más didáctico. ¿Vale? Aclarado este punto, vamos a ver una solución completamente extensa, y esta tenemos que aclarar que en principio, para los cálculos de intereses, para una manera más académica o para evitar tener errores, al periodo que se pone en 3 años, por así decirlo, dando el ejemplo, tenemos que hacerle unos 4 cuadrantes, donde desarrollaremos el primer año a su totalidad, el segundo, el tercero y último, el cuarto. Pero con respecto al cuarto, vamos a tocar solo los meses que se afectan, es decir, los 5 meses y 10 días. No se tomarán en consideración los demás, para lo cual explicaremos eso más adelante. En principio, como se tiene que hacer en cada uno de los puntos, es básicamente acercarnos a lo que es el capital. El capital tenemos que multiplicarlo por la tasa de interés compensatoria anual y al mismo tiempo por los gastos capitalizados. Ambas efectuaciones matemáticas tienen que desarrollarse de manera paralela, ya que se computan de diferentes formas. ¿Ok? Resultando de que en el primer año solamente hemos tenido un interés de 3.500,
mientras que el capital de estos gastos, por ejemplo, los gastos introducidos por el capital, es de 1.500 soles. Como se hizo un pago parcial en el primer año de 10.000 soles, por así decirlo, tenemos que restarlo contra el interés producido, siguiendo el orden de ideas de las reglas de cómo se tiene que dividir esta amortización. En principio tenemos que el pago parcial, al ser mayor que el interés resultado en dicho año, da la totalidad de 6.500 soles en saldo positivo, por eso están colocados en verde. Es decir, de que este dinero sobrante podemos empezar a pagar los demás puntos. Ahora, nos acercamos al gasto capitalizado, que es de 1.050 soles, y lo restamos con los 6.500, resultando así la totalidad de la suma de 5.450 soles. Obviamente está. Como aún tenemos el pago parcial sobrante, esto podemos amortizar directamente el capital. Muy raras veces ocurre de que la amortización es mucho mayor en la práctica jurídica que los efectos que producen estos intereses debido al capital. Y lo que se establece mayormente cuando se da unos préstamos con el banco es de que el nuevo capital empieza a aumentar sucesivamente y así se genera un endeudamiento de mucho tiempo, que produce a su vez el establecimiento de una mora y acarrea diferentes problemas a nivel jurídico. Y como podemos ver, los 35.000 soles dados en un inicio, en el año 1, se restan con el pago parcial sobrante, que es de 5.000 y pico. Luego de esto tenemos un nuevo capital que es de 29.550. Este nuevo capital, que se ha reducido a lo que en un inicio nos había prestado, tomamos como punto inicial para el segundo año, ya que tenemos que es un periodo de 3 años, a lo cual tenemos que ver la tasa de interés compensatoria de ese mismo año. Su variación obviamente está en un 2%, por eso que en lo que era el año pasado de un 10 subió a un 2%. Nuevamente hacemos los cálculos matemáticos para cada uno de los puntos, es decir, el TICA y el GK, que son los gastos en esta última instancia, y tenemos que resulta de 886 en gastos y 3.546 en intereses. Nuevamente da un pago parcial muy grande de 25.000 soles, resultando de que existe, por así decirlo, una mayor cantidad de dinero sobrante, a lo que le permite subsanar tanto el interés como el gasto de dicho tiempo, como pueden ver en estos dos puntos, sobrando así la cantidad de 20.567 soles. Y esto se resta nuevamente con el capital del año 2, obviamente está, y resultando el nuevo capital. Este nuevo capital va a ser tomado como el año 3. Ahora, un punto clave que debemos de ver y observar es que el ejemplo está hecho para desmentir una de las grandes, por así decirlo, verdades supuestas dadas en la sociedad. Como podemos ver en un ejemplo, digamos, pongámosle el nombre de Juanito, haya querido tener un préstamo de 35.000 soles. Y dentro de 2 años paga 35.000 soles. En la cabeza de Juanito estaría de que ya subsanó su pago, no tendría por qué seguir pagando. Pero como vemos, en principio, en la práctica jurídica, no más en el año 2, aún sigue existiendo un capital para el año 3. Seguiría existiendo esta deuda con respecto de Juanito con el banco. Y como podemos ver, esto le va a acarrear muchos problemas cuando llegamos al año 4. Nuevamente hacemos el cálculo de interés compensatorio anual, resultando en 1.257, que es un monto un poco fuerte, y al mismo tiempo los gastos que no exceden de los 300.000. Como no hubo ningún pago parcial, porque comúnmente se entiende la idea de que me prestaron 35.000 y devuelvo 35.000, estoy subsanada mi deuda, entonces no se hizo esta amortización. Y ahora acá ocurre una de las grandes, por así decirlo, disconformidades o resultados de una actuación un poco diligente con parte acerca del pago de deudas, que es que no se paga la tasa de interés compensatoria, resultando en que debe esta cantidad de dinero. Y como había escrito hace un momento, cuando ocurre que no se satisface estos intereses, se capitalizan, es decir, que directamente se suman con el capital anterior, resultando uno nuevo. Y ahora podemos ver de que ha ascendido la cifra de 10.240 soles, lo que el anterior sujeto pensaba de que ya había subsanado. Ahora, vamos a un punto clave, que es el año 4. Si bien es cierto, el periodo total era de 3 años, con el fin de no establecer un cálculo por cada mes y luego un cálculo por cada día, que sería muy complejo, al mismo tiempo muy atareado, se establece uno más simple, que sería abarcar como si estos 5 meses y 10 días
sean un cumplimiento de un año, y luego únicamente restringir el porcentaje de lo que se cumple en sí. Vamos a ver un punto clave. ¿Ok? Vemos que el interés compensatorio anual ha subido. Para el año 4 es de 16%. Para esto, el resultado de este capital anterior es de 1.638. Lo primero que tenemos que ver, ¿cuánto es este interés compensatorio de forma, por así decirlo, mensual? ¿Vale? Y esto lo dividimos directamente así. Agarramos el resultado y lo dividimos entre 12 para ver cuánto es. Y nos da que es de 136.53 soles. ¿Ok? Y una vez dividido este mensual, se multiplica por los meses que está abarcado en este periodo. En este caso son 5 meses, por lo cuanto el resultado nos es de 682 soles. Ahora, esto no acaba aquí. Lo que tenemos que encontrar también es la cantidad de días afectados. Para esto tomaremos el TICA mes del mes, un momento, del mes acá, del mes, y lo empezaremos a dividir entre 30 días. Y esto da un resultado de 4 soles 55. Y esto se va a multiplicar por los días que se están abarcados dentro del periodo, que son 10. Para esto sería 45 soles. ¿Ok? Esto es únicamente la tasa de interés compensatoria. Ahora también tenemos que observar los gastos ocurridos dentro de este mes, este cuarto año incompleto, que nuevamente es 3%, nos da el pequeño resultado de que esto es lo que ocurre a nivel, por así decirlo, anual. Estos 307 soles se dividen entre 12, resultando 25.6. Se divide nuevamente entre la cantidad de días, que sería 0.85 céntimos, y eso se multiplica por los días. Ahora, ¿por cuánto se tiene que multiplicar? Bueno, a diferencia de la tasa de interés compensatoria, los gastos se computan desde el inicio de la deuda hasta el cumplimiento o cumplimiento tardío. Esto establece que tenemos que contar tanto los meses afectados por el periodo como con los meses afectados por la mora. Por eso, que el resultado que había salido, que era de los gastos a nivel mensual, era de 25 soles con 60. Pero si lo multiplicamos por 7, que es la sumatoria de los 5 meses de periodo, más 2 de mora, nos establece que es de 176 soles con 20. Y al mismo tiempo también sumamos los días del periodo y los días de la mora, resultando 25, y dando 21 soles 30. Esto es el único punto que varios incurren en error al momento de computalizar los gastos, ya que los gastos es una entidad que se sobrepone sobre el tiempo y acerca de las reglas del cumplimiento. Básicamente, imagínense una línea horizontal de los gastos que abarca tanto a la parte que es compensatoria y la parte que es intermedia, moratoria, perdón. Luego tenemos ahora el concepto de la mora, es decir, una vez roto este principio de oportunidad o quebrantado esta ley fundamental de los plazos, empezamos a computar el capital. Pero ahora, si se estarán pensando qué capital se computa, cuál es el punto quiebre, se tiene que establecer el último dado en las fechas de interés compensatorio, es decir, el del año 3, el que estamos refiriéndonos acá de 10.240. No el año 4, porque es un año incompleto. Tiene que ser del anterior año completado, no únicamente de los meses incompletos o los días parciales, ya que estos no se suman. Y tenemos ahora que se multiplica por la tasa de interés moratoria, que es un 4%, y esto ya nos establece cuánto es la mora de cada mes, es decir, 409 soles. Y a lo cual tenemos que multiplicarlo por los meses de mora, y como había dicho anteriormente, eran solamente 2, y eso nos da un resultado de 819. Ahora, estos, como comúnmente en toda práctica, tenemos que encontrar también cuáles son los días afectados por la mora. Como nos dice que son 15 días, tenemos que dividirlo entre 30 y multiplicarlo por 15, que nos da en total 204 soles, con unos decimales agregados. Ahora tenemos que sumar todos los cuadritos en negro, que están ya resaltados previamente, con el fin de establecer cuánto será el gasto total, o la deuda acarreada hasta el momento. Bueno, dado este pequeño resultado, que es únicamente el año 4 y asimismo la mora, sumado al capital no pagado, porque como se entiende, no se pagó, ya que solamente se terminaron los 35.000, cuando en sí aún faltaban otros 8.000 y pico. Entonces, estos también se computan dentro de la deuda total, resultando de que aún debe, digamos, Juanito, que se había mencionado, 12.462 soles con 50. Muy a diferencia de lo que se cree,
comúnmente de que ya había pagado los 35.000, como se da en el ejemplo de los pagos parciales. ¿Ok? Bueno, sin nada más que agregar, eso sería todo con respecto acerca de estos casos prácticos. Y asimismo, esta aplicación de aquí también puede ser afectada por las fluctuaciones. Es decir, si el monto era de 35.000 y, por así decirlo, en un futuro o estos 10 años prácticos, esos 35.000 generarían un enriquecimiento ilícito por la parte acreedora o por la parte deudora, también se podría ser fijado en base a un monto, como por ejemplo la fluctuación de dineros del oro, y establecer un tope máximo, digamos, de un 5%. Y gracias a esto estableceríamos así un nuevo cálculo, pero únicamente referido acerca del valor de la deuda total, ya que no tendría mucho que ver acerca de cuestiones nominalísticas. Es decir, que se dejaría de tomar con respecto a estos 35.000 y más se vería cuánto es el valor de esos 35.000 actualmente en el mercado, pudiendo haber disminuido, pudiendo haberse agrandado. ¿Ok? Bueno, ahora sí, culminados estos últimos puntos y aclaraciones, muchas gracias por el tiempo prestado y por la oportunidad de haber participado en el dictado de estos 2 talleres consecutivos. Y eso sería todo por mi parte. Daría pase a algún moderador para dar las palabras finales. Claro, por supuesto. Primero quisiera agradecer a los amigos de CKJJ San Marcos por la oportunidad prestada. Asimismo, gracias al excelente público aquí presente, de haber estado continuamente en todos los talleres y haber respondido concretamente y satisfactoria a las prácticas dadas a sus personas, y también al público presente que continúa y sigue estando fiel a la página en Facebook del JJ, el CKJJ San Marcos. Muchas gracias a todos.